Ella es la presidenta Claudia Sheinbaum, quien hace días cumplió 100 en el poder este fin de semana, ayer domingo, con una cantidad de asistentes tremenda al Zócalo, o debo decir acarreados, de varios estados de la República Mexicana. La presidenta pues, se aventó un discurso como lo hizo ya costumbre Andrés Manuel López Obrador a los 100 días, pero también al año, en fechas particulares, en el aniversario de su triunfo electoral. Lo hizo Andrés Manuel López Obrador. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum hizo lo propio en el Zócalo capitalino. Planteó varias cosas, planteó por supuesto críticas al modelo neoliberal, planteó posiciones férreas y firmes frente a Donald Trump, el próximo presidente de los Estados Unidos de América, y críticas a quienes dicen que Andrés Manuel López Obrador está detrás del poder, está moviendo los hilos, está gobernando desde Palenque, y críticas en el sentido de la misoginia que hay en esas palabras, de acuerdo a la lectura que hace la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Rodrigo Galván de las Heras es director de las Heras de Motecnia. Rodrigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Feliz lunes. Nacho, ¿cómo estás? 13 de enero, ya se está yendo el 2025 tremendo. Ya llevamos 100 días. Siento que está acabando. Siento que está acabando. O sea, ya llevamos 100 días, ya llevamos 13 del 2025, ya esto ya se está acabando, hermano. Ya esto ya se está por terminar. ¿Cómo viste a la doctora Sheinbaum ayer? ¿Cómo viste el tono? ¿Cómo viste las palabras? ¿Con qué te quedaste de ayer, Rodrigo? Bien, yo diría la palabra que describe todo lo de ayer se llama continuidad. No estoy de acuerdo contigo, o sea, ¿por qué habría que cambiarle a algo o deslindarse de algo que les ha funcionado, ¿no? Por lo menos electoral y políticamente. Me parece que el propio hacer un informe a los 100 días, el propio informe es hablar de continuidad, las formas, las palabras, el enemigo, el villano favorito, ¿no? Sigue siendo continuidad, continuidad y continuidad. Fue un informe que nos dejó claro que se va por el mismo camino. A propósito de los 100 días, Rodrigo, y a propósito del camino, por lo menos de manera narrativa, continúa la crítica al neoliberalismo. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta ayer y regreso contigo para comentarlo. No vamos a regresar al modelo neoliberal. No vamos a regresar al régimen de corrupción y de privilegios. No dejaremos que regrese la decadencia del pasado, donde se gobernaba para unos cuantos. Vamos a seguir con el humanismo mexicano y con la máxima de por el bien de todos, primero los pobres. Mientras escuchaba a la presidenta ayer, mientras la veía, Rodrigo, pensaba, ¿quién es el enemigo a vencer, no? ¿Quién es el que está frente a mí con quien debo competir? Entiendo el modelo neoliberal, eso ya a mí ya me suena ya a que hace muchos años esta crítica al modelo neoliberal se volvió una costumbre. Por supuesto, 6 años de escucharlo prácticamente todos los días en voz de Andrés Manuel López Obrador, dirigirlo a la oposición, dirigirlo a sus digamos, a sus adversarios, como los llamaba Andrés Manuel López Obrador. Y mientras escuchaba estas críticas de no dejaremos que regrese, no dejaremos que vamos a seguir con el humanismo, yo me preguntaba, ¿y quién va a evitar que eso ocurra? Porque la oposición hoy está en el suelo, Rodrigo. Hoy la oposición prácticamente está inexistente. O sea, ¿quién va a venir a poner en riesgo esto, no? Sí. Cuando dices la oposición, uno trata de ponerle cara, ¿no? Y no. Me parece que lo más cercano es Trump, ¿no? Exacto, exacto. Ya después lo planteó así, creo que siguió el discurso así. Pero en México, con las simpatías que tiene la presidenta, la popularidad que tiene, que revisamos contigo la semana pasada, los números que consiguieron en el PRI, en el PAN, la desaparición del PRD, ¿cuál oposición? ¿Quién va a venir con el régimen pasado, no? Sí, yo creo, insisto, que es dejar claro en este primer informe. Si esto, regresamos a la mercadotecnia comercial, se llaman campañas de recordación de marca, ¿no? Son campañas como para que este 80% siga teniendo argumentos de venta todo el tiempo, las palabras que se usan, ponerle cara al enemigo, que en este caso estoy de acuerdo contigo,
ya es un concepto más que una realidad, ¿no? Ya decimos neoliberalismo, los conservadores, ya es algo ya que ni cara tiene, ya es algo, es un concepto, ya no es una persona ni un partido, ¿no? Entonces, me parece que estas formas es una campaña de recordación de marca y argumentos de venta. Ok, ahora, me parece que de fondo veo solamente un cambio, y sí lo veo muy consistente, y es en la cuarta transformación, cambio al minuto 100 días. Salen los adultos mayores, entran las mujeres como prioridad, ¿no? Me parece que es el único cambio que yo estoy viendo de fondo, que también van a seguir bajo este discurso, y las mujeres y los grupos vulnerables y tal, y la continuidad ahora va hacia ese lado. Es lo único que veo que está cambiando, ¿no? La oposición, entonces, estamos de acuerdo, no vemos ninguna amenaza en esos partidos. ¿La amenaza dónde estaría? Trump, dices tú, pero todavía no me quiero ir de México. ¿Habrá una amenaza dentro de Morena en el sentido de que entre ellos mismos se coman, entre ellos mismos? Exacto. A ver. Sí, sin duda. No, el enemigo de Morena está en Morena. El presidente López Obrador era el líder político, era el líder moral, ¿no? Era el secretario de Gobernación, era el secretario de Desarrollo Social, era el secretario de Salud, era todo, ¿no? Y esta parte política también recaía bajo su mando. Y liderazgo moral, ¿no? Estructura, sí. Órdenes en el partido. Exacto. Hoy, ese que pasó el bastón de mando, sin lugar a dudas, dejó cabezas importantes que no había ocurrido antes en Morena. Estoy hablando de Adán Augusto, de Marcelo Ebrard, de Ricardo Monreal, de los partidos aliados, el PT y el Verde, que sin duda, sin esta cabeza política de López Obrador, ellos crecen y son internamente una competencia interna del bastón de mando de Claudia Sheinbaum. Es decir, ya lo vimos cómo se pelearon Adán Augusto con Ricardo Monreal, ya vimos cómo Marcelo Ebrard está marcando distancia en la parte política con algunos personajes de Morena, incluso con la propia presidenta hoy actual de Morena existen diferencias. Vamos a ver cómo se dan las candidaturas en Durango y en Veracruz, y me parece que ya siendo un partido que repite en el poder, empieza a tener los problemas propios de un partido en el poder. Ahora sí, vamos a Estados Unidos, salgamos. Creo que el enemigo planteado ayer fue Donald Trump. Así lo dijo la presidenta en el Zócalo. Estoy convencida que la relación entre México y Estados Unidos será buena y de respeto, y que prevalecerá el diálogo. México es un país libre, independiente y soberano. Y como lo he dicho, nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. Y ahí le aplaudieron a la presidenta ayer en el Zócalo, los miles y miles de acarreados y también gente que fue porque quiso ir. ¿Es el enemigo Donald Trump? ¿Cómo tratarlo? Porque no es tan distinto al Donald Trump que conocimos desde 2016, ¿no, Ron? Sí, a ver, ya lo dijo Maciosare, ¿no? Si vienen con su planta tu enemigo, ¿no? Un soldado va a salir de cada uno de tus hijos. Sí, no, de nosotros. No, me parece que ahí está el villano favorito de este sexenio. Yo creo que Trump, vamos a esperar cómo llega, creo que todavía falta verlo. También en su momento nos dijo que iba a deportar a todos los ilegales, que iba a construir un muro, que iba a hacer una guerra, ¿no? Y no ocurrió mayor cosa, o no en esos niveles. Yo sí creo que va a subir los aranceles, no creo que los suba en el nivel que dijo. Yo sí creo que va a ser más exigente en la frontera, no creo que le cambie el nombre al Golfo de México. Yo sí creo que va a ser más duro con el tema de las extradiciones, no creo que mande drones a Sinaloa. ¿Sí? No, sí me explico. Entonces, sin embargo, perceptualmente, mediáticamente, sí creo que puede ser el enemigo que la oposición en México ya no es, y que puede cohesionar y motivar, ¿no?, a todos los seguidores del gobierno de Claudia Sheinbaum. Ahora, estos apuntes de Andrés Manuel López Obrador está detrás de esta administración, sigue moviendo los hilos, sigue ejerciendo el poder, sigue dominando el partido, sigue dominando carteras dentro del gobierno federal. ¿Qué hacemos con esto? ¿Respondió
a las críticas Claudia Sheinbaum, la doctora, así ayer. Rodrigo, y regreso contigo para el análisis. Sobre el poder. A quienes piensan que las mujeres no tenemos iniciativa propia, que por nosotras piensan otros, a quienes afirman que las mujeres no gobernamos porque no tenemos capacidad o inteligencia, a quienes creen que presidenta se escribe con E, les decimos, también tenemos la fuerza, la entereza, el temple y la capacidad para ser bomberas, ingenieras, astronautas, doctoras, abogadas y comandantas supremas de las Fuerzas Armadas. Es la respuesta un poco al cedillo en el ITAM de hace algunos días y repito, Rodrigo, al análisis, a la crítica, al apunte que han hecho de cómo se ha ejercido el poder en estos 100 días. Sí, ahí se aprovecha en doble vía, ¿no? Me parece que decimos nosotros, es un balón botando en el área chica, porque le permite hablar de la continuidad con López Obrador, decir que los modos de la cuarta transformación y tal, pero también le permite agarrar este nuevo público, este nuevo target de mujeres, empoderarse, que me parece lo correcto además, y hablarles a este nuevo público objetivo que seguramente será la constante de los próximos 6 años. Y además la continuidad con López Obrador. ¿Sigue ejerciendo el poder López Obrador? No, estoy seguro que no, porque no es un asunto mío, sino es un asunto que ya lo vimos en la Ciudad de México, ¿no? Todo el mundo decía que Claudia Sheinbaum y tal, y no, fue un gobierno, el de la Ciudad de México, con personalidad propia, incluso con muchas diferencias de cómo gobernaba López Obrador en la Ciudad de México, y me parece que hasta este propio cambio de target significa que Claudia está tomando las decisiones propias, que no quiere decir que no le esté dando continuidad a las formas y al fondo de muchas de las cosas del movimiento que ellos llaman de la cuarta transformación, ¿no? Uh-huh. Ahora, una última cosa, Rodrigo, la parte de la relación con los empresarios, cuando inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y se cancela el aeropuerto de Texcoco, se antojaba una relación difícil, lo fue, ¿no? Le costó trabajo a Andrés Manuel López Obrador tender puentes con los empresarios, a los empresarios menos con el presidente porque no les quedaba de otra y les convino. Al final del día, muchos terminaron la administración diciendo, bueno, yo pensé que esto iba a ser peor y al contrario, les fue bastante bien en términos generales y en ciertos rubros, por supuesto, a los empresarios, independientemente de la pandemia, es algo más complejo de lo que estoy diciendo, pero la relación entre este sector y el gobierno federal de la Cuarta Transformación, pues ha sido una relación compleja, pero cercana, siempre respondiendo. Hoy la presidenta tuvo un encuentro con la plana mayor de los empresarios en el Museo de Antropología e Historia. Para cerrar, Rodrigo Galván de las Heras, director de las Heras de Motecnia, ¿cómo es la relación? ¿Qué debe de hacer la presidenta? ¿Qué deben de hacer los empresarios a partir de este 2025 o continuando lo que pasó en el sexenio anterior respecto, sí, a la economía, pero sobre todo a el desarrollo de las propias empresas con miras a la continuidad de la que hablabas, Rodrigo? Yo creo que lo que queda claro con los empresarios es que las reglas son estas. Y ellos tuvieron 6 años, como bien dices, para conocerlas, refunfuñar y adaptarse. Me parece que la diferencia de hoy con hace 6 años es que los empresarios ya tienen claras cuáles son las reglas. Cómo actúa este gobierno en función de licitaciones, en función de impuestos, en función de inversión, de subidas y bajadas de impuestos. Las reglas están claras. Entonces, me parece que estas reuniones son para lo mismo que vimos en el discurso de los 100 días, es decirles, oigan, sigue, las formas siguen, se mantienen. Ustedes ya lo saben, ya se adaptaron, vamos a continuar igual. La doctora Sheinbaum quiere hacer de el mejor país del mundo. El objetivo entonces, pues es seguir haciendo de México el mejor país del mundo. Nuestro país es una potencia cultural y nuestro objetivo es disminuir pobreza, desigualdades,
pero que cada uno de los mexicanos y mexicanas sepa que hay plan, que hay desarrollo, que frente a cualquier incertidumbre que venga en el futuro próximo, México tiene un plan y está unido hacia adelante. Y obviamente esta es una pedrada para Donald Trump, ¿no? Todo el mundo está pensando en los aranceles y está pensando en las amenazas del próximo presidente de México. ¿Te acuerdas cuando hablábamos aquí, Rodrigo, en ese proceso en el que a ti te tocó como encuestador participar, de elegir a la corcholata que sería la corcholata presidencial, y lo que decía Marcelo Ebrard de Claudia Sheinbaum y la reacción de Marcelo Ebrard después de ese proceso? Bueno, hoy en Antropología dijo esto el secretario de Economía. De los 42 años que llevo yo en el servicio público, es el único instrumento que he visto así, tan pronto, casi dictado por la presidenta. Se recuerda todas las cifras, nos ha corregido la mayor parte de las metas, nos ha preguntado detalles que a veces ni siquiera nosotros hemos visto. Entonces, ha sido una muy grata experiencia participar con ella en la elaboración de este documento, cosa que le agradezco y le aprecio mucho. O sea, ese de no nos subordinamos a esa señora, pues ya quedó atrás, ¿no, Rodrigo? Hay que olvidarlo. Pues como dijo el clásico, no que no, tronabas pistolita. No, ¿sabes qué? Es bueno escuchar que Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, haga este tipo de comentarios, porque yo digo que colabora que no haya tantos odios, tanta polarización, que la gente reconozca lo bueno, lo malo, ¿no? Habrá que ver qué pasa en el próximo proceso para elegir presidente, pero creo que funciona. Eso tal vez es una de las cosas que Claudia Sheinbaum ha logrado, y es este tema de ser que la polarización en cierto modo disminuya, ¿no? Ahora, cuando ella habla del mejor país del mundo, yo creo que hay una sola cosa en la que todos pensamos cuando habla de eso, y es la seguridad. Como que todo suena bien bonito hasta que nos acordamos de Sinaloa, ¿no? Entonces... y de Tabasco, de Michoacán, y de Guerrero, Chiapas, y de Chiapas, sí, y Zacatecas, del Estado de México y Veracruz. Sí. Todos, la propia Ciudad de México. Y digamos que además es su gran carta con la que se presentó fuerte, ¿no? En la Ciudad de México. Entonces, me parece que ese es el hilito tan delgado, pero tan importante, que puede hacer que este gobierno vaya para un lado... ¿Sí? Hacia arriba o hacia abajo, me parece que es la seguridad, ¿no? Totalmente. Rodrigo Galván de las Heras, director de las Heras Demotecnia, gracias como siempre.